Ya probablemente se haga si la situación continúa, se va a seguir en línea. O incluso si regresamos a clases, se va a hacer en laboratorio. Entonces se va a poder hacer con computadora y vamos a poder usar los simuladores que vamos a utilizar. Entonces es muy importante desarrollar todas estas cosas, muy atentos a todas estas cosas, porque de acá y de acá, y de los test, vienen su examen parcial. ¿Ya? Luego va a haber un acápite que diga videoconferencia. Ahí van a estar los links a las videoconferencias y siempre va a estar este link, ya que es el playlist en un canal de YouTube donde están todos los videos de todas las clases. ¿Ya? Y lo que les mencioné, las 2 tareas. Luego hay otro acápite que es laboratorio. ¿Ya? Siempre, todas las semanas va a haber una sesión de teoría y una sesión de... Todas las sesiones van a tener una parte de teoría y una parte de laboratorio. ¿Ya? En la parte de laboratorio, ¿ya? Ahí voy a poner todos los materiales que se necesitan, si hay una guía, si no, no. ¿Ya? O páginas web, o software que se necesite para ese laboratorio, todo va a estar acá, las guías de instalación de software, entonces material. Y va a haber los ejercicios, que son equivalentes a los ejercicios que les puse antes. La práctica y el ejercicio de laboratorio ahorita están vacíos. Ya no tienen ningún contenido, pero están preparados, ya tienen fecha. Ya una vez que acabemos las clases, al final de la clase, les voy a explicar en qué consiste cada uno, y en la tarde voy a publicar ahí qué se va a hacer. Ya los documentos. Ya, entonces todos a partir de ahora van a tener esta estructura, ya que espero sea más clara. Sobre esto, ¿alguna consulta? Antes de pasar a las clases. ¿Ya? ¿Nada? Entonces voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir... Ah, no, acá está bien. Voy a compartir la sesión 1. Ya, se las envié la otra vez también. Entonces, si quieren, pueden tenerla en su computadora. Y voy a empezar a grabar. ¿Dónde está grabando? Ya. Nos habíamos quedado viendo los errores. Entonces, habíamos visto que no se puede no se puede medir el error de un instrumento, ¿ya? O calificar el error de un instrumento para calificarlo, solo midiendo el error promedio. Entonces tenemos 2 maneras de hacerlo. El error medio y el error cuadrático medio. Ya lo voy a hacer en un Excel. Ya, dicho sea de paso, este Excel es el que me van a subir a su archivo. Yo les voy a dejar uno vacío. Presten atención, igual está grabado a los ejercicios que tienen que hacer. Y lo van a subir con sus propias consideraciones. ¿Ya? ¿Se ve el Excel? Sí, profesor. Entonces, ¿Podría hacerle un poquito de zoom a su Excel?
¿Podría ¿Cómo? hacerle zoom un poco a su Excel? Disculpe. Ah, ya. No, no hay problema. Ya está. Me he jalado las fórmulas para que las vean. Gracias. ¿Ya? Entonces, habíamos visto la vez pasada, teníamos 5 muestras, habíamos tomado el mismo instrumento. ¿Ya? Y les había mencionado, ¿no? Fíjense cómo está este instrumento de mal, y sin embargo le sale un error promedio de 0. ¿Ya? Entonces, voy a volver a replantearlo. ¿Ya? Entonces, yo estoy acá poniendo valores al azar. ¿Ya? Y me sale un error promedio de menos 0,12. ¿Ya? Que como les dije, este no es un buen indicativo de, no importa lo que yo ponga acá, porque acá yo puedo poner bastantes valores al azar, me va a variar, yo voy a saber, por muy bueno o malo que sea este error promedio, ¿ya? No es una buena medida. Los que valen son el error medio y el error cuadrático medio. Este es el error medio y el error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces, este no me interesa. Solo los había puesto para que vean por qué no se usa. Pueden usar cualquiera de estos, ¿ya? Porque los dos lo que hacen es quitar el, quitar la incertidumbre o la causa de Profe, desviación. Sí, Jeremy. profe, disculpe por interrumpirlo, pero no sé si podría, digamos, repetir este cuadrito de las 5 muestras que tiene desde, o sea, desde el comienzo, porque no lo entendí muy bien la clase Arriba. pasada. Sí, solo un rápido repaso, por ¿Ya? favor. Gracias. Ya, pues. Ya. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué tengo en este Excel? ¿Qué he hecho yo en este Excel? ¿Ya? Acá tengo, y si se fijan en la fórmula, ¿ya? En esta fórmula, es un generador de números aleatorios, ¿ya? Y yo lo uso, ¿ya? Para modificar este valor, ¿ya? El valor verdadero, que estoy simulando la... estoy simulando un sistema de calibración, ¿ya? Un valor verdadero, que como les dije era el valor que nosotros consideramos más acercado al real porque viene de un instrumento de más precisión, mejor calibrado o de un instrumento recientemente calibrado por el fabricante. A ese nosotros lo consideramos el valor verdadero. ¿Ya? Y el valor leído por el instrumento que estamos calibrando. ¿Ya? Este que dice generador, para mí es solo un generador al azar. Yo lo uso como una herramienta para hacer mi trabajo acá. Si se dan cuenta, cada vez que actualizo la pantalla, ¿ya? Boto un nuevo valor. No me interesa. Es para simular, es una simulación del valor que estaría botando este valor leído. Ya. Ojo a esto, voy a aprovechar, porque esto es lo que van a hacer cuando yo les deje la tarea. Yo acá genero este valor al azar, y luego lo selecciono, y si yo quiero usar este valor, lo pongo en valor leído, pero lo pego como, fíjese bien, pegar, pegar valores, pegar valores. ¿Ya? Pues ha pegado estos valores. De esa manera, esta fila de valor leído ya no se actualiza, ¿no? Porque no tiene una fórmula. Yo he fijado el valor que me salió en un generador de números aleatorios acá. Entonces yo empiezo mi ejercicio con estos dos valores. ¿Ya? Con el valor verdadero medido en 5 muestras. Yo lo que le estoy diciendo acá es que esas 5 muestras las he tomado un valor de 10 milibares. Y que en mi sensor, ya que estoy calibrando, es decir, con un sensor calibrado ya bien hecho, estoy poniendo 10 milibares. Estoy generando 10 milibares en la tubería que estoy midiendo. Sin embargo, mi sensor, el sensor que estoy calibrando, en la primera muestra me ha leído 10 milibares, en la segunda muestra me ha leído 9.1, en la tercera muestra me ha leído 9, en la cuarta 10.9 y en la quinta 9.10. Ya, por lo tanto, digamos, me piden calcular el error absoluto. ¿Ya? Y el error absoluto, como habíamos visto, era el valor, o sea, la fórmula anterior, ¿no? El valor leído menos el valor considerado como verdadero.
En este caso el error es 0 porque el valor verdadero es 10 y el valor leído es 10. Entonces mi instrumento en esa muestra está bien. Luego yo extiendo la fórmula y me salen los errores obtenidos después. La segunda muestra me salió un error de menos 0.9, en la tercera menos 1, en la cuarta más 0.9, en la tercera menos 0.9. ¿Ya? Voy a aprovechar para poner acá. Ya habíamos visto lo del error promedio, no lo voy a repetir esa parte, pero ya habíamos visto por qué no es una buena medida el error promedio. ¿Qué sería el error promedio? Sería la suma de todos los errores entre la cantidad de muestras que he tomado, que en este caso es 5. Me sale menos 0,38. ¿Por qué este valor es equivocado? En este ejemplo, por ejemplo, este menos 0,9 se va a cancelar con este 0,9. Entonces, a pesar de que no es un buen instrumento, me está dando valores de error promedio que me indicarían que es bueno, pero en realidad no lo es. ¿No? Si se dan cuenta, me da menos 0,38 cuando el span que me da de los errores va de más 0,9 a menos 0,9. Entonces no está ni cerca de menos 0,38. Es peor. ¿Ya? Entonces el error promedio no sirve, lo descarto. ¿Qué se usa aparte del error absoluto? El error relativo. ¿Ya? ¿Qué es el error relativo? Para ustedes, ¿cuál es el error relativo? Lo deben tener en su sesión de PowerPoint. Es el valor absoluto entre el valor verdadero. ¿Ya? En realidad es el error absoluto entre el valor verdadero. ¿Ya? Incluso creo que en las diapositivas está mal, Ajá. pero lo voy a corregir. ¿Ya? Es error absoluto entre valor verdadero. ¿Ya? Entonces, el error relativo, voy a borrar acá el error promedio, es el error absoluto entre el valor verdadero. ¿Ya? Y a este valor le ponen en porcentaje. ¿Ya? ¿Para qué sirve el error relativo? ¿Ya? Porque el error absoluto no te dice mucho, ¿ya? Si no sabes cuál es el valor verdadero. Si el valor verdadero es 100, 200, porque depende del rango, recién cuando haces eso te va a hacer una medida más exacta del error. Ese es menos 9%, ¿no? Porque es un porcentaje del valor verdadero. Es menos 10% es un porcentaje del valor verdadero. Menos 9%, menos 9%. Más 9%, menos 9%. También tiene símbolo porque sube o baja. Es por encima o por debajo del valor verdadero. Pero es una mejor medida que el error absoluto del error. Los dos son válidos. ¿De qué sirven los dos? Si se dan cuenta, el error absoluto y el error relativo solo es para una medida. Nada más. Si queremos saber cómo funciona el instrumento a lo largo de varias medidas, lo que sería una medición más exacta del error, de la calidad de ese instrumento, de la bondad de ese instrumento, vamos a usar error medio y cuadrático medio. Como hemos dicho, error promedio no va. Entonces, ¿de qué sirve el error medio y el error cuadrático medio? ¿Ya? ¿Por qué ellos dos dan una medida más ajustada que el error promedio? El error medio es la sumatoria, todas las muestras, del valor, ojo, YJ y es sombrero J, es el valor leído menos el valor verdadero. ¿Ya? A eso le sacamos el valor absoluto y ese valor absoluto se promedia. ¿Ya? Entonces es el valor, la sumatoria de todos los valores absolutos entre la cantidad de muestras, n. El error cuadrático medio, ¿ya? Es la diferencia entre el error, perdón, la diferencia entre el valor leído menos el valor verdadero elevado al cuadrado en cada una de las muestras. Luego se hace la sumatoria de todas esas muestras y se divide entre n. Entonces, es el promedio del cuadrado de los errores.
¿Ya? Ahora, ¿quién me explica? ¿Por qué es una mejor medida? Cualquiera de estos dos. Porque es una mejor medida que el error promedio. ¿Alguien tiene una explicación? Recuerden que hay puntos adicionales. Profe, podría ¿Sí? ser por el hecho de que, podría ser por el hecho de que en las dos fórmulas se tiene en cuenta todas las lecturas que se hagan, porque es la sumatoria. No, porque en el error promedio también se tienen en cuenta todas las lecturas. Ujú. Profe, por el valor absoluto. Ujú. Eso en el caso de el valor medio, pero ¿por qué en el caso del error cuadrático medio? Estás más cerca, Oscar. Oscar, sí, perdón. Profe, es por los errores, porque con el error cuadrado, el error medio, se toma en cuenta el valor absoluto y el cuadrático medio es como que minimizamos el error al darle cuando le damos al cuadrado. Sí, por ahí va Francesco. Ya, entonces, estoy guardando los puntos de intervención. Sí, es por eso. ¿Por qué? En ambos casos, ¿ya? El valor absoluto elimina esta compensación. O sea, cuando sacas el valor absoluto, ya no importa, este menos 0,9 se vuelve 0,9 y no va a compensar este 0,9. Lo mismo ocurre cuando elevas al cuadrado, porque menos por menos da más. Menos 0,9 al cuadrado da más 0,71, lo que dé. ¿Ya? Entonces, usar o el valor absoluto o elevarlo al cuadrado, ¿ya? Tiene el resultado de cancelar los negativos. Evita que estos dos se cancelen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace que estos dos funcionen. Ahora, una cosa adicional. No importa que sea, por ejemplo, acá el valor leído menos el valor verdadero. También podría ser el valor verdadero menos el valor leído. Porque igual se le saca el eh, valor absoluto. Igual acá, no importa que sea el valor leído menos el valor verdadero o el valor verdadero menos el valor leído, porque una vez que le vas al cuadrado, ya te olvidas de esa parte. Entonces, cualquiera de los dos da igual. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia y por qué se hace una diferencia? Porque si hacemos acá el ejemplo, que sería la sumatoria de todos los errores, este, este, todos los errores, que sacamos el valor absoluto, y a eso lo dividimos entre el número de muestras. Ya nos sale 0,38. ¿Cómo sería el error cuadrático medio? Vamos a hacer esto así. Cada error absoluto lo elevamos al cuadrado. Ese error absoluto, sí. Y todo eso lo sumamos y lo dividimos entre esto. Sale 0,686. Los dos son valores que van a ser más acertados al momento de hacer el cálculo. Ya, pero, no, perdón, acá me he equivocado totalmente. El absoluto de cada uno, por si acaso. Pues me está saliendo 0,38. Y igual acá la suma entre
0,74 y 0,6. 0,38, si se acuerdan, era el valor promedio. Era un indicativo muy bajo del verdadero error. ¿Ya? Entonces nos sale 0,74 el error medio y 0,686 el error cuadrático medio. Los dos son muy buenos indicativos de la calidad del instrumento, de qué tan bueno es ese instrumento. Pero no se pueden usar indistintamente porque van a dar valores ligeramente distintos. Entonces, si yo quisiese comparar varios instrumentos, voy a tener que comparar el error medio de ellos. Igual, si me llega un datasheet y quiero comparar la calidad de los dos, y en el datasheet me sale, tiene un error medio de tantos, o tiene un error cuadrático medio de tantos, no voy a comparar el error medio de uno con el error cuadrático medio del otro, pensando que son lo mismo. No son lo mismo, dan valores distintos. Se compara el error medio de uno con el error medio del otro. Tienen que entender cómo se hacen esos cálculos. Ya, entonces, hasta aquí cómo se calculan estas cosas. ¿Qué les voy a dar yo a ustedes? Les voy a dar un Excel igual a este. ¿Ya? Pero, esto lo voy a guardar. Pero se los voy a dar así, ¿ya? Tum, tum. Esto. Esto usualmente lo haría en clase. ¿Ya? Los voy a dar tal como está. ¿No? Y les voy a dar distintas medidas de valor. Podría ser que suba y que baje. Acá les voy a dar distintas medidas de valor. Y van a tener un generador aleatorio igual que este. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes para entregarme este ejercicio al momento de hacer la práctica? Copian los valores que tengan acá. Recuerden que este es un generador. Entonces a cada uno les va a salir, cuando lo descarguen, a cada uno les va a salir un valor distinto. De esa manera me aseguro de que no estén copiando los resultados. Lo pegan como pegar valores. Ya de esa manera acá se inmoviliza eso y quedan estos valores. Ahí van a tener valores distintos para su ejercicio. Ya, y me van a sacar error absoluto, error relativo, error medio, error cuadrático medio. A cada grupo yo le voy a dar distintos. ¿Va? Unos van a ser con grados centígrados, otro va a ser con, por ejemplo, nivel, etc. Les voy a dar valores y medidas distintas. Igualito. Y ustedes me van a sacar para ese instrumento el error absoluto, el error relativo, el error medio, el error cuadrático medio. Con fórmulas, por favor, y ese ejercicio me lo van a enviar, todo esto. Bueno, junto con los otros. Es la primera parte de todo el ejercicio. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? ¿Todo? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos a volver al... Profe. O sea, un Excel ¿Sí? por grupo. Un Excel por grupo. Un Excel por grupo va a ser. Luego lo van a descargar y luego me lo van a volver a enviar. Yo les voy a dejar, como la otra vez, les voy a decir, para ese archivo, ¿qué me van a hacer? Cada grupo una tarea distinta. Allá, profe. ¿Ya? Entonces, listo esto. Voy a regresar a la sesión. Profe, una pregunta. Sigo sobre el. Dime. Profesor, ¿la tarea solo tiene que enviar uno por grupo o todos tienen que subir la tarea? Uno por grupo. Como ya tengo mapeados los grupos, no hay problema. Le Ahí, pongo la profe. nota a todos. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, entonces, error cuadrático medio. Volvemos a la teoría. Ya, otro tipo de error, que no voy a hacer ejercicios sobre estos errores, es lo que se llama el error de cero y el error de rango. ¿Ya? ¿Qué es el error de cero y el error de rango? ¿Ya? Usualmente cuando hacen ustedes su medición, ¿ya? Como les había dicho antes, lo ideal, lo perfecto es que les salga una línea azul. Ese es el instrumento perfecto. ¿Ya? O sea,
lineal. Yo le pongo acá 0 grados centígrados y me enseña 0 grados centígrados. Le pongo 50 grados centígrados y me enseña 50. Le pongo 100 grados centígrados y me enseña 100 grados centígrados. Todas las veces que repito me sale así mismo, la misma línea. Perfecto. Cuando subo y cuando bajo me da lo mismo. Si lo repito 100 veces me da lo mismo. Es el instrumento ideal. La perfección de instrumento. La vida real no es así. Ya, hemos visto arriba que en realidad tiene unas curvas que no se acercan a la linealidad, pero no son perfectamente lineales y que varía entre subida y bajada. ¿Ya? Un error de cero, ¿qué es? ¿Ya? Imagínense que este es el ideal, ¿ya? Y que voy de 0 a 100 grados centígrados y en el horno, que siempre lo voy a poner de ejemplo, y mi instrumento marca de 0 a 100 grados centígrados. Pero imagínense el instrumento que realmente estoy probando. Y empiezo de 0 a 100 grados centígrados, ¿ya? Y cuando yo le pongo 0 grados centígrados en el horno, bueno, ya no digamos un horno, porque un horno no llega a 0 grados centígrados, digamos 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces, marca 25 grados centígrados el horno y el instrumento me marca 26. ¿Ya? Sigue una curva, sigue una línea, pero cuando yo llego a 50 grados centígrados me marca 51. ¿Ya? Y cuando llego a 100 grados centígrados me marca 101. Cuando pasa eso, les dicen que es un error de cero. ¿Ya? Porque el punto cero está desplazado. El punto cero, que en nuestro caso es 25 grados centígrados, se encuentra rapado a 26. Y ese error se repite a todo lo largo de la muestra. Eso se llama un error de cero. ¿Cómo sería un error de rango? Otra vez, el ideal va de 25 a 100 grados centígrados. Cuando yo le pongo 0 grados centígrados 25 grados centígrados en el horno, me marca el instrumento 25 grados centígrados. Pero cuando llego a 50 grados centígrados, me marca 49.5 grados centígrados. Y cuando llego a 100 grados centígrados, me marca 99 grados centígrados. Si se dan cuenta, la línea ya se ha desviado. ¿Ya? Conforme subes, el error va aumentando. Y eso se llama un error de rango. ¿Ya? Generalmente cuando hagan instrumentación, calibración, van a encontrar uno de estos tipos de dos errores. Y es una pesadilla, porque cuando corriges uno, se desarregla el otro. Luego tienes que arreglar el otro y se descorrige el uno. Entonces, por eso se llama error de cero y error de rango. Es muy importante que lo veamos. Ya habíamos visto el concepto de exactitud, ¿ya? Pero este es el concepto. Lo habíamos visto como ejemplo, pero este es el concepto verbal, ¿ya? Se los dejo para que lo estudien. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Lo mismo para precisión. ¿Ya? Y acá están las maneras como cuando leen el datasheet, la hoja de datos de un instrumento, les puede salir estas formas de expresarse, como porcentaje de rango, que sería, por ejemplo, más menos 0.2% del rango, directamente en unidades de la variable, por ejemplo, más menos 1 grado centígrado. Porcentaje de la lectura efectuada, les diría más menos 5% de la lectura. Porcentaje del valor máximo del rango, más menos 0.5% del valor máximo del rango, les debe decir así, son cosas distintas. O porcentaje de la longitud de escala, eso en el caso de este tipo de instrumentos, lo vamos a ver después, que son de exactitud variable. Voy a ir borrando estas cosas porque no, se los voy a dejar, pero las que me salte, ojo, las diapositivas que me salte igual, tómalas en cuenta como lectura para el control. Ya voy a estar yendo exclusivamente a las que nos interesan más. Ya, o las que tienen una explicación adicional. Ya, zona muerta. Ya, ¿qué es la zona muerta? Sí, por concepto, es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, no produce una respuesta. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el laboratorio ya, que ustedes podían hacer un sistema de control, un termostato, ya, si conectaban un interruptor ya, a un sensor de temperatura? ¿Ya? Lo que lo volvía un interruptor de temperatura. Entonces, en este caso estamos hablando de un interruptor de presión. ¿Ya? Un interruptor de presión es un sensor que ustedes lo ajustan
para que cuando llegue, por ejemplo, a 10 milibares, cierre un contacto eléctrico o abra un contacto eléctrico. ¿Ya? Igual que se cobran a vía normalmente abierto y normalmente cerrado, lo mismo con estos interruptores. Si yo, por ejemplo, me compro un interruptor de temperatura de 10 milibares normalmente abierto, lo que estoy diciendo es que tenemos un interruptor de temperatura que cuando, perdón, un interruptor de presión, que cuando llega a 10 milibares, el contacto tiene un contacto eléctrico que se va a cerrar. Es decir, va a dejar conducir electricidad. Cuando baje de 10 milibares, el contacto eléctrico se va a volver a abrir. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a usar eso en el tiempo con una presión variable? ¿Ya? Set point es los 10 milibares que les digo. Entonces, la presión donde estás midiendo empieza a subir. Cuando llega a 10 milibares, el switch se activa. ¿Ya? Entonces, quiere decir que se abre el contacto. ¿Ya? Eso imaginen que se cierra el contacto, perdón. Eso imaginen que empieza a actuar una bomba que hace ingresar más aire en el sistema que están midiendo y por lo tanto hace que aumente la presión o que disminuya la presión. Una válvula que hace que se libere la presión de ese tanque y hace que disminuya la presión. Después de que se hace esa actuación, ¿ya? Todavía va a seguir subiendo la presión un poco. ¿Ya? Pero después, ya que liberaron la válvula, va a empezar a bajar. Y luego la presión va a volver a llegar a 10 milibares y va a seguir bajando. ¿Ya? Con todos los sensores, por muy precisos, por muy perfectos que sean, se va a demorar un poco en seguir bajando. ¿Ya? O sea, apenas pase 10 milibares, no va a volver a actuar, como acá, sino que va a seguir bajando un poco. Y en algún momento después, el contacto se va a volver a cerrar. ¿Ya? Eso va a hacer que la válvula se cierre y que luego vuelva a subir la presión. Esta diferencia entre los dos momentos, entre el momento en que el interruptor actúa de subida y el momento en que el interruptor vuelve a su estado anterior de bajada, que siempre habrá una diferencia, se llama zona muerta. ¿Ya? Esto, por ejemplo, podría ser temperatura y que el interruptor de temperatura actúe en un cierre o apague un calefactor. Se va a enfriar, ¿ya? Y en algún punto por debajo del set point, digamos que lo habían puesto 80 grados centígrados, 75 grados centígrados, se va a volver a actuar. Y eso va a crear una banda, una zona muerta de 5 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, muy importante esto, les puede venir como pregunta. Un sensor de temperatura empieza a tal temperatura, ¿no? Sigue avanzando, la temperatura sube y el interruptor de temperatura actúa a los 85 grados centígrados. Cuando empieza a bajar, el interruptor de temperatura actúa a los 80 grados centígrados. ¿Cuál es la zona muerta? ¿No? Entonces, ese es un ejemplo de pregunta que podría venir. Ya el concepto está acá abajo, acá he puesto un ejemplo. ¿Ya? Y vamos a hacer el siguiente ejemplo, sensitividad. ¿Qué es la sensitividad? ¿Ya? Es que tan sensible es un instrumento a un cambio de la variable medida. ¿Ya? Es que es la sensibilidad, también se le dice. ¿Ya? ¿Y cómo trabajamos con la sensibilidad? Digamos que tienen otra vez el ejemplo del horno. 25 a 100 grados centígrados. ¿Ya? Y yo agarro y obviamente si fuese lineal, como este ejemplo, ¿ya? Si yo pongo 25 grados centígrados, me debería abarcar en el horno, me debería abarcar 25 grados centígrados en la salida. Y si yo un instante después lo pongo a 26 grados centígrados, me debería abarcar 26 grados centígrados a la salida. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en realidad? Cuando yo cambio el horno de 25 a 26 grados centígrados, ¿ya? El instrumento demora un tiempo en pasar de 25 a 26 grados centígrados. A más rápido sea ese tiempo, mejor va a ser el instrumento, porque va a responder más rápido. Y una manera de medir esa capacidad de ser sensible del instrumento se llama sensitividad. Es la razón entre el incremento de la señal de salida o de lectura
el incremento de la variable que lo ocasiona después de haberse alcanzado el estado de reposo. ¿Cómo mido eso? ¿Ya? Voy a poner este ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a hacer paso a paso. Si un transmisor electrónico de 0 a 10 bares, ¿ya? Que tiene una salida de 420 miliamperios, ¿ya? Entonces tenemos un transmisor electrónico, ¿ya? Que cuando está a 0 bares, emite una señal de 4 miliamperios. Y cuando está a 10 bares, emite una señal de 20 miliamperios. ¿Ya? Yo voy a hacer un experimento con ese sensor. Voy a variar la presión de 5 a 5.5 bares. Y voy a medir la señal de salida. La señal de salida es 11,9 y 12.3 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Mi sensor, cuando la presión está a 5 bares, me marca 11,9 miliamperios. Y cuando la presión está a 5,5 bares, me marca 12,3 miliamperios. ¿Cómo calculo la sensitividad de ese instrumento? ¿Ya? Vamos a usar la siguiente fórmula. ¿Ya? 12,3 menos 11,9. ¿Qué es eso? ¿Qué hemos visto? ¿Qué era eso? Es cuánto yo he variado esa señal de salida en el experimento que he hecho. ¿Ya? Ojo que acá arriba están las señales de salida. Para verlo todo junto, mejor no voy a copiar esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es 12,3 y 12,9? Es lo que yo he hecho variar el instrumento, lo que ha variado la señal de salida de mi instrumento. Ha variado de 11,9 a 12,3 miliamperios. Entonces yo lo resto. Y eso lo voy a dividir entre el rango de salida de mi instrumento. Como el rango de salida es de 4 a 20 miliamperios, ¿ya? ¿Cuál es el alcance de ese instrumento? 20 menos 4. ¿Ya? Entonces, arriba son todas las señales de salida. ¿Ya? La variación entre el alcance. ¿Ya? La variación 12,3 menos 11,9 entre el alcance. 20 menos 4. ¿Ya? Y abajo, ¿qué voy a poner? Lo mismo, pero la variación de presión. ¿Ya? Yo la he hecho variar entre 5,5 bares y 5 bares. Entonces, la diferencia es 5,5 menos 5. ¿Y cuál es el rango de entrada de mi transmisor en bares? Es 10 menos 0. Acá lo he puesto como 10. En realidad es 10 menos 0. Y eso es igual a más menos 0,5 miliamperios de corriente continua por bar. Esto 0,5 es la sensitividad o la sensibilidad de mi instrumento. ¿Por qué? Porque varía 0,5 miliamperios, ¿ya?, por cada bar que varía la señal de entrada. Entonces, esta es la manera como se mide. ¿Ya? Lo voy a hacer, les voy a mostrar cómo se hace para que ustedes lo hagan en el Excel. ¿Ya? Me voy a copiar esta parte. Voy a copiar en el Excel y ahorita se los muestro. ¿Ya? ¿Se ve el Excel? Sí, profesor. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo en este Excel? Todavía no hemos hecho esta parte, pero acá yo pongo modelos de transmisores.
¿Ya? Y este DTM es en realidad un sensor de temperatura. ¿Ya? Eso no lo van a ver ustedes, pero lo que pasa. ¿Ya? Lo vamos a ver después porque va a ser un ejercicio más completo. Pero este sensor de temperatura tiene un rango de, digamos, 0. Vamos a poner el mismo ejemplo que puse la otra vez. 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Ya? Es un sensor de temperatura que lee de 25 a 100 grados centígrados y que tiene una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la temperatura es 25 grados centígrados, yo puedo agarrar un multímetro y voy a leer eléctricamente una señal de 4 miliamperios. Cuando la temperatura es 100 grados centígrados, voy a leer eléctricamente una señal de 20 miliamperios. Y es una señal análoga a cambio de temperatura. ¿Ya? Ahora, yo acá puedo poner, ya que, hagamos esto. Ya, mejor usemos el mismo de acá abajo. Ya, es un rango de 0, por eso, 0 a 10 bares, una salida de 4 a 20 miliamperios. ¿Ya? Y yo tomo una medida inicial. Acá yo estoy poniendo aleatorios para su ejercicio. ¿Ya? Después lo voy a deshacer. Pero ¿cuál sería la medida inicial en el ejercicio que yo hice? En el ejercicio que les he puesto de ejemplo. ¿Ya? Les he puesto que la salida, la medida inicial y la medida final es, la medida inicial es 5, ¿ya? Y la medida final es 5.5. Es decir, que mi medida inicial es con 5 bares, mi medida final es 5.5 bares. 5 y 5.5. ¿Y cuál es la salida? La salida, recuerden, es en miliamperios. Entonces, para 5 bares le corresponde 11.9. ¿Ya? Y para 5.5 le corresponde 12.3. Y me sale esta sensibilidad en porcentaje. ¿Ya? Ahorita vamos a ver esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esa sensibilidad? Si se dan cuenta, me ha salido 50%, me ha salido ahí. 12,3 menos 11.9. Es la parte de arriba. Todo eso entre mi rango de salida. 20 menos 4. ¿Ya? Y a su vez, todo eso entre mi variación de entrada, que es 5.5 menos 5, todo eso entre 10 menos 0. Cuando hagan este ejercicio, por favor, no se olviden que quiero fórmulas. Si acá me ponen 4, 5, 10, no vale. Yo quiero es la fórmula porque quiero que entiendan cómo se está haciendo. ¿Ya? Esto no va en porcentaje. 0.5, ¿no? 0.5 miliamperios cc por bar. Es así como se calcula. ¿Qué les voy a poner yo? Ya, voy a quitar esto. Se dan cuenta que yo tengo generación de números aleatorios. ¿Ya? Entonces yo les voy a enviar un Excel, ¿ya? Con 5 casos distintos para cada grupo y cada uno con distintos valores de rangos, de señales de salida, de medida inicial, de medida final, y ustedes me van a calcular la sensibilidad para esos sensores. ¿Ya? Recuerden que yo lo que les califico es la fórmula que está acá. ¿Ya? Acá van a variar los datos y acá va a variar la fórmula. Recuerden también, hagan ese ejercicio, ¿ya? Apréndanlo porque un ejercicio así podría venir en el control. ¿Ya? Ahora, siendo ya casi las 2, quería consultarles. Quisiera acabar este tema ahora de instrumentación industrial para que ya puedan enviarme
el Excel. A ver. ¿Ya? ¿Les parece? El problema es que tenemos que completar esta semana el laboratorio. ¿Ya? Les podría ser que hagamos en algún momento en la semana el laboratorio, probablemente media hora, 30 minutos de laboratorio. ¿Ya? Y con una especie de recuperación. ¿Tienen tiempo en esta semana? ¿Sí? Ya. Yo voy a revisar, ahorita, depende de la hora, sí. Ahorita acabamos las clases y nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, para seguir. Ya, voy a volver al Excel. Hasta ahí tenemos 2 ejercicios del Excel, ¿no? 2 ejercicios de su práctica. Ya, vamos a ir con la teoría y con la práctica. Se ve este PowerPoint. Ya, deben estar viendo el PowerPoint. Eso es la sensitividad. Otro factor que te determina qué tan bueno o qué tan malo es un instrumento es la repetibilidad. ¿A qué se refiere la repetibilidad? ¿Ya? Como habíamos visto en el ejemplo del francotirador, es que tan repetidamente caen las mediciones a lo largo del tiempo. O sea, si disparo 100 veces, que las 100 veces caiga cerca las unas de las otras. Si disparo 20 veces, que caigan cerca las unas de las otras. Y que no se dispare por aquí y se dispare por acá. ¿Ya? En instrumentación, ¿cómo se mide eso? Capacidad de reproducción de la señal de salida al medir repetidamente valores idénticos de la variable. Cada vez se ve la variable de entrada. ¿En qué 3 condiciones? Mismas condiciones de servicio. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un instrumento de temperatura, no vas a hacer ese experimento en la mañana y luego en la noche. No vale. En el mismo sentido de variación, ¿se acuerdan que se sube y se baja? En el mismo sentido, subida, por ejemplo, y recorriendo todo el campo. Es decir, que si mi instrumento es de 25 a 100 grados centígrados, tengo que hacer esa prueba de 25 a 100 grados centígrados. No puedo hacerlo solo de 25 a 30. ¿No? Entonces, esas son las condiciones. ¿Ya? Acá una tabla que les va a indicar cómo se hace a mano esa medición. ¿Cómo se hace ese experimento para determinar la repetibilidad de un instrumento? Acá tengo de la 1 a la 19 muestras. ¿Ya? La variable, indicación. La variable es, en nuestro caso, por ejemplo, el horno de pruebas que estoy usando. Esta variable es el valor que consideramos como real. Entonces, en el valor que consideramos como real, empezamos a ajustarlo. Lo variamos a lo largo de todo su rango, como les dije. Imagínense que este es un sensor de 0 a 10 milibares. Entonces, primero empiezo con 0,5 milibares, 1 milibar, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 10. Recuerden, eso es lo que marca el instrumento que consideramos como real, el instrumento calibrado. ¿Y qué me marca el instrumento que estoy calibrando? Cuando el instrumento considerado como real está en 0,5, marca 0,502. ¿Cuál es el error? Este, 502. ¿Ya? Y vamos subiendo. Si se dan cuenta, los errores varían. ¿Ya? Luego, empiezo a variar hacia abajo. Llegué a 10 y luego otra vez empiezo a variar. 9, 8, 7. Y acá ven. 9, 8, 7, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5 y bajo hasta 5. ¿Ya? Y eso es mi otra indicación. Y también tiene una diferencia. ¿Ya? ¿Cómo calculo la repetibilidad? Calculo los cuadrados de las diferencias de todos esos. ¿Ya? Y obtengo una suma de cuadrados de diferencias. Acá también una suma de cuadrados de diferencias. ¿Ya? La suma total de los cuadrados de diferencias es esta. ¿Ya? 0,0396 más 0,000389.
¿Ya? Y esa suma de las diferencias, la suma de todas las diferencias, lo divido entre la cantidad de muestras, en este caso 19. ¿Ya? Y me va a salir este valor, 4,13 elevado a menos 5. Le saco a este la raíz cuadrada y me va a salir la repetibilidad. Entonces, ¿qué es la repetibilidad? Es la raíz cuadrada de la suma total del cuadrado de diferencias entre el número de muestras. ¿Ya? Siempre es eso. Ya, me voy a copiar. No sé si puedo copiarme esa partecita, lo voy a tener a un lado. Ya, y vamos a pasar al Excel para calcular la repetibilidad de instrumento. Por si acaso, si lo quieren en fórmula, es esto, ¿no? Viene dada por esta fórmula, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los errores, de las diferencias, entre el número de muestras. ¿Ya? Eso lo voy a poner en Excel. Y les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer en el Excel. Eso. Ya, creo que para aprovechar el tiempo mejor, porque demora mucho en cambiar entre una y otra. Vamos a seguir por ahora en el PowerPoint. ¿Ya? ¿Qué más me tienen que calcular y qué más determina la calidad de un instrumento? La histéresis, lo habíamos visto un poco más arriba. ¿Y cuál es la histéresis? Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por la señal de su salida para el mismo valor, cualquiera sea el campo de medida, cuando recorre todas las entradas de arriba y hacia abajo. Como les comenté la otra vez, lo típico es que cuando sube, ¿ya? Marque un poco por debajo de cuando baja. Cuando estoy subiendo la temperatura y luego la bajo, generalmente cuando subo, la señal de salida de ese instrumento es un poco menor que cuando es de bajada. Y eso se va corrigiendo conforme hago muchas señales de subida y muchas señales de bajada, como habíamos visto en este gráfico. Esta es la subida, sentido descendente, están más amplias, pero conforme voy haciendo varias veces eso y el instrumento se va mejorando, se va acostumbrando a la medición, va bajando esa diferencia. Esa diferencia es la histéresis. Volviendo al gráfico anterior, la diferencia máxima que encuentren, en este caso de este punto a este punto, esa es su histéresis. Ya, acá está un tanto de rango, termómetro, etcétera. No les voy a dejar mucho detalle a esto. Estos dos son los que vamos a hacer en ejercicio. Ya, pero todavía voy a regresar a eso. Estos son los que vamos a hacer en ejercicio, pero son conceptos. Entonces los voy a pasar rápido para que ustedes después los puedan leer. Los voy a dejar casi como lectura. Solo algunas cosas rápidas. Resolución. La menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. Entonces van a encontrar que hay instrumentos, ya que tú empiezas a subir poco a poco la temperatura, digamos. Digamos, en el ejemplo que les he puesto ahora. ¿Ya? Generalmente los instrumentos que se usan para hacer la calibración, consideramos reales, tienen una mayor resolución, porque son mejores en todo aspecto. Tienen una mayor resolución que el instrumento que se va a calibrar. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se mide la resolución? ¿O de dónde sacan dónde escuchan esa palabra? En sus celulares. ¿Qué han oído de resolución en sus celulares, por ejemplo? O en sus televisores. Con los monitores de sus computadoras. Por los píxeles. Por los píxeles, ¿no? Entonces, tienen muy bien, Alexandra. Tienen, originalmente eran de 1080p, ¿ya? Que eso era HD. Full HD creo que tiene 1256 por cierta cantidad de píxeles. 4K es mayor la resolución porque es en la cantidad de píxeles que se usa, porque es la cantidad de puntitos
que hay en su monitor. La misma imagen se va a ver muy bien en un monitor de 4K, pero cuando pasan a un monitor antiguo no se va a ver tan claramente. Entonces, es en el fondo la cantidad, en el caso de instrumentos, la cantidad de divisiones que puede marcar un instrumento. Por ejemplo, una regla, ¿no? Las reglas de los niños generalmente tienen, como esta que tengo acá, ¿ya? Cierta cantidad de divisiones. A mayor cantidad de divisiones tengas, ¿ya? Tú vas a poder tener una mayor resolución en tu medida, ¿ya? Esa diferencia es la resolución. En el ejemplo que les estoy poniendo, por ejemplo, 25 a 100 grados centígrados, y empiezo a variar. Y primero varío de 25 a 26 grados centígrados, a 27 grados centígrados, a 28 grados centígrados. ¿Ya? Y mi instrumento, cuando yo pongo 25 grados centígrados, marca 25 grados centígrados. Cuando pongo 26 grados centígrados, marca 25 grados centígrados. Cuando pongo 27 grados centígrados, marca otra vez 25. Hasta que yo llego recién a 30 grados centígrados, y el instrumento recién me marca 30 grados centígrados. ¿Ya? Eso quiere decir que el instrumento tiene una resolución de 5 grados centígrados. Jamás va a marcar 25, jamás va a marcar 26, 27. O marca 25 o marca 30. ¿Ya? Y así puede ir aumentando la resolución. Entonces puede tener una resolución de 0.1 grados centígrados. Entonces va a distinguir entre un cambio de 25 a 25.1. ¿Ya? O puede tener una resolución de 1 grado centígrado. Entonces va a marcar de 25 a 26. Pero nunca va a marcar menos de eso. A eso se refiere la resolución. ¿Ya? Hay resolución, ¿ya?, en instrumentos análogos, que lo que te dicen es que es una resolución de un instrumento análogo, como en una regla, en este caso tenemos un manómetro, va a ser la menor división entre los dos. Esa es su resolución. Es lo más que puedes distinguir. ¿Ya? Y va a ver resolución en instrumentos digitales, por ejemplo, en este termómetro digital. ¿Ya? Y la máxima resolución va a ser 0.01. ¿Ya? Y esa es su máxima resolución en este instrumento digital. El dígito menos significativo que se modifique. Es la medida de resolución. ¿Ya? Uno que les comenté la vez pasada, ya que es trazabilidad. ¿Ya? Es la propiedad de las mediciones efectuadas con un instrumento o con patrón. En el ejemplo que les estuve explicando, que es una calibración, ustedes están usando un horno calibrado para calibrar un instrumento de temperatura. Ese horno calibrado debería tener un certificado de calibración como este, ¿ya? Donde se ve todos los instrumentos que se han usado antes para calibrar. Y a su vez, si ese horno se ha calibrado con un otro instrumento, se pone el certificado de calibración, se añade, de ese otro instrumento. ¿Ya? Eso te da una trazabilidad desde el instrumento que estás calibrando hasta el instrumento que ha sido calibrado por el fabricante. Solo el fabricante de ese instrumento, en su fábrica probablemente en Alemania, en Japón, donde sea que esté, tiene un instrumento que usa para calibrar los otros instrumentos. Y para que tú sepas que tu instrumento está bien calibrado, tiene que tener todos esos certificados que los emiten. ¿Ya? Y eso se llama trazabilidad. Pues todo instrumento tiene que ser, cuando es calibrado, ser trazable. ¿Ya? Otros dos, linealidad y linealidad basada en puntos. ¿Ya? La linealidad es la propiedad de que sea una línea recta. ¿Ya? ¿A qué se refiere linealidad basada en puntos? Que a veces solo vas a tomar ciertas muestras, no lo puedes tomar a lo largo de todo el rango, nada más. Pero el símbolo es, el concepto básico de la linealidad es la aproximación de una curva a una línea recta especificada. Entonces, qué tan recta sea lo que obtienes, es esa linealidad, se puede medir. No lo vamos a hacer en ejercicio, pero se puede medir. Finalmente, dos conceptos que vienen en las hojas de datos y que te permiten ver qué tan buenos son instrumentos son la temperatura de servicio y la vida útil de servicio. ¿Qué es temperatura de servicio? Esta es muy importante para nosotros.
¿ya? Cuando vean un instrumento, les va a decir, por ejemplo, un instrumento de temperatura. Puede medir de 25 a 100 grados centígrados. ¿Ya? ¿Y cuál es su temperatura de servicio? Es distinto. 25 a 10 grados centígrados es su rango. ¿Cuál es su temperatura de servicio? Ya. Usualmente trabaja a 35 grados centígrados, 40 grados centígrados. O si, por ejemplo, ese instrumento lo tienen trabajando en la zona de cordillera, puede ser que baje y esté trabajando hasta menos 15 grados centígrados, ¿no? De temperatura ambiente, ¿no? Entonces, esa temperatura es donde se espera que trabaje el instrumento, ¿ya? Y tiene que venir en su hoja de datos, la temperatura de servicio, ¿ya? Entonces, cuando seleccionan un instrumento que, por ejemplo, va a trabajar en la cordillera, y ustedes miran la hoja de datos y dice, su campo de trabajo es de 25 a 100 grados centígrados para una temperatura de servicio de 0 grados centígrados a 40 grados centígrados, entonces no van a poder seleccionar ese instrumento. Porque en algún momento, en invierno, en el lugar donde va a estar trabajando, van a haber temperaturas de menos 10, menos 15 grados centígrados. Y cuando esté a esas temperaturas, el valor va a ser falso. Y se los está advirtiendo el fabricante. Entonces tendrían que buscar un instrumento que pueda ser capaz de trabajar en esas temperaturas. ¿Por qué le digo que es importante para nosotros? Porque muchas veces trabajamos en esas condiciones y porque además de temperatura de servicio hay lo que se llama altura de servicio. Entonces pueden tener instrumentos, por ejemplo, de presión, ahí es muy importante la altura, que trabajen de menos 10 a 500 metros sobre el nivel del mar. Ese no les va a servir en Arequipa, ¿no? Tiene que trabajar, digamos, de menos 10 a 2000, a 2500 metros sobre el nivel del mar. Ni hablar de Puno, ni hablar de Cusco, ¿no? Entonces, considerar eso, ¿no? Hay temperatura de servicio, altura de servicio, y eso significa qué tan bueno es el instrumento, y para nosotros especialmente, si va a trabajar en nuestras condiciones. Y lo otro es vida útil de servicio, ¿ya? Que es el tiempo mínimo especificado durante el cual se aplican las características de servicio. Cuando compran el instrumento, les dice, este va a tener una vida útil de servicio de 5 años. Después de esos 5 años, el fabricante no garantiza de que las medidas sean las adecuadas. Entonces, muchos instrumentos los tienen que cambiar sí o sí, por muy calibrados que estén, por mucho que cuando los hagan la calibración los resultados sean buenos, igual lo tienen que cambiar, porque es su vida útil de servicio. Ya no se garantiza que vaya a mantener la medición correcta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí esta parte de la teoría. Vamos a regresar para hacer la repetibilidad y la histéresis. ¿Hasta ahí alguna pregunta de la parte teórica? Ya, entonces, ¿cómo les voy a poner a ustedes el cálculo de repetibilidad? ¿Se mira el Excel? ¿Se mira el Excel? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué he hecho yo acá? ¿Ya? Si se dan cuenta, también estoy poniendo, y les voy a poner en el Excel que les envíe de tarea, que va a ser igualito en el fondo, números aleatorios. ¿Ya? Pues cada vez que yo aprieto, cambias un poco. ¿Ya? ¿Cómo lo dejo de cambiar? Lo copio y lo fijo. ¿Ya? Entonces, es los datos que han obtenido de un experimento, digamos. Han tomado 20 muestras, ¿ya? En un sensor de, digamos que es de temperatura. No, de temperatura. De 0 han ido subiendo la temperatura hasta 100 grados centígrados, de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 100, y luego la han ido bajando, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Este es el valor considerado como real.
¿Ya? ¿Y qué indicación han obtenido? 0 a 0, 10, 10.98, 20, 20.22, 30, 29.29. Lo vamos a hacer juntos ahora. ¿Qué es lo primero que tienen que obtener para obtener la repetibilidad? ¿Ya? Primero, el error. ¿Cómo calculo el error? Digan ustedes. La ¿Cómo calculo el diferencia, error? profe. La diferencia. Sí, así de sencillo, ¿no? Diferencia. Y lógica. Pum, 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 pum. Ya me salen todos esos valores de diferencia. Un poco de zoom, ya. A ver. Ya, entonces tengo el error. Un poco menos. Y lo voy a mover esto. Ya, entonces tengo eso. Ahora sencillamente sumo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cuál sería la siguiente cosa que tengo que Elevarlo hacer? al cuadrado. Tengo la diferencia. ¿Cómo? Elevarlo Elevarlo al al cuadrado. cuadrado. Listo. ¿Dónde está el mío? Acá está. Elevo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? La suma total de los cuadrados. Suma de cuadrados. ¿Qué hago ahora? De ahí la raíz cuadrada. Falta. No, sobre la cantidad y después la raíz cuadrada. Sobre la cantidad de muestras. Ujú. ¿No? Del 1 al 20. Entonces, 20. Ojo, acá quiero que hagan así, no van a poner 20, sino todo conforme. Es por buena costumbre. ¿Ya? ¿Y a esto qué le hago? Raíz cuadrada. Ahora sí, raíz cuadrada. Menos 2. 4,976. A ver, ¿cómo es raíz cuadrada? Solo para comprobar. A veces el Excel es medio raro. Ya, sí, nada mal. Parecía raro. La raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, esa es mi repetibilidad. ¿Ya? Yo les voy a dar vacío, lo van a hacer. Luego, les voy a dar distintos valores, dicho sea de paso, de error. Algunos van a ser más altos, otros van a ser más chiquitos, así que repasen. Y luego, ¿cómo se calcula la histéresis? ¿Ya? En este caso, ¿ya? No voy a hacer el gráfico porque yo se los voy a dar con un gráfico por allí. ¿Ya? Del 1 al 11 son el número de muestras. Si se dan cuenta, tengo el valor real. 0, 10, 20, 30, 50, hasta 100, igualito que la otra vez. Y una indicación. 0, 7.4, 6, etc. A ver, voy a cambiar esto un poco porque estoy viendo muy alto. Y luego tengo otras medidas acá y me sale el valor real. ¿Ya? Pero estos son de bajada. No hagan caso a esto porque es para hacer un cálculo. Entonces yo me imagino que lo subo de subida y luego lo hago de bajada. ¿Ya? Y para cada uno me sale una indicación. Entonces, cuando yo subo a 0 grados centígrados, me sale 0. Cuando estoy a 10 grados centígrados de subida, me sale 9,41. ¿Ya? Los voy a fijar estos dos un ratito. Valores. Valores. ¿Ya? Voy a copiar también. Histéresis.
Ya habíamos dicho que era la histéresis. ¿Alguien? ¿Qué es la diferencia máxima de los valores? Pero dice, para el mismo valor cualquiera, el campo de medida, en subida y en bajada. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, acá tenemos, no es exactamente, pero es una subida, esta es la subida, son las indicaciones en la subida, y estas son las indicaciones en la bajada, en este sentido, de acá para acá. Entonces, este verde es esto, y este rojo es esto. El verde en este sentido, el rojo en el sentido opuesto. Entonces, es el valor más ancho entre los dos. ¿Ya? ¿Cómo haría para calcular eso en este Excel? En este punto, 0. ¿Cuál es la diferencia? ¿100? ¿100? No. ¿Pero? Cuando el valor es real, ¿no? 0. ¿No? Porque es la indicación de subida menos la indicación de bajada. ¿Ya? Y sigo avanzando. Imagínense que avanzamos un poquito más, ¿no? A 10 grados centígrados. ¿Ya? Igual sigue siendo la indicación de subida menos la indicación de bajada. Este 0,62 sería la diferencia acá. ¿Ya? Y lo jalamos. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando llega al final, digamos que acá sea 100 grados centígrados, también la diferencia es 0. ¿Cuál es mi histéresis? 7,02. 7,0. El máximo de... 7.02. Exacto. ¿Cómo lo pongo como fórmula? 7.02. ¿Ya? Yo les voy a dar un ejercicio similar. Puede ser con más muestras, con menos muestras, con otro tipo de indicaciones, en otros valores. Ustedes van a tener que obtener la histéresis. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 ejercicios que se van a hacer. ¿Ya? Hacer errores, sensitividad, repetibilidad e histéresis. Cada uno va a tener un Excel distinto. ¿Ya? Eso lo va a subir en la tarde, en la noche. ¿Ya? Entonces, hasta ahí en la parte de teoría y la práctica. Pongámonos de acuerdo en la hora para el laboratorio. Y a ver, veamos. Horas libres. Su grupo. ¿Ya? Voy a mostrar. Ya, ustedes son el grupo 85.
Aso. Solo necesito 45 minutos. Viernes 2:30. ¿Pueden sábado? En estas horas de la tarde. Profe, ¿no podría ser el viernes en la mañana a las 10:45? No, es que yo tengo clases. Aunque creo que puedo ponerlo ahí 10:45. Sí. ¿Les parece viernes 10:45? El sábado, ¿por qué no, profe? Que tengo inglés. Profe, el viernes a las 2:30. No, 11:30. 11:30 sí tengo clases. Sábado a la 1. Mm. Sí, el sábado a la 1 ¿Alguien no está puede bien. el sábado a la 1? Sí, creo que es más. ¿Sí? Ya. Sábado, lo voy a poner en la WhatsApp. No sé. No. Ya. Sábado a la 1. Si por alguna razón alguien no puede, me va avisando. Ya, pero por ahora, sábado a la 1. Ya quedemos sábado a la 1. Si alguien no puede, me avise. Quizás pueda hallar otra manera o le invito a otro grupo, ¿no? Entonces, sábado a la 1 lo hacemos. ¿Listo? Ya, entonces queda. Ya, en la tarde ya van a tener la tarea. Ya, y voy a cambiar el cronograma para, como el laboratorio lo vamos a hacer el sábado, para que entreguen el resultado del laboratorio el siguiente sábado. Ya voy a cambiar esos cronogramas. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Antes de cerrar. Disculpe la. Uh-huh. ¿Cuándo la estaría subiendo? La tarea hoy a las 8 de la noche la tengo arriba. El Excel. Voy a subir un Excel. No, la grabación de la clase. También en la noche. Bueno, toda la tarde voy a estar subiendo grabaciones. Entonces, voy a ir subiéndolo, ¿no? Lo van a encontrar en el YouTube. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Sí, Bernardo. Para la noche ya está. Ya, entonces, si no hay más consultas, lo voy a dejar allí. Luego, profe. Grabando, dejé grabando. Ah.